Buenas tardes. Vamos a hacer un artículo también contra las mentiras, las falsedades de Wikipedia, de las fuentes enemigas de España. ¿eh? Va a ser sobre la guerra de los 10 años de Cuba, del 1868 a 1878. Aunque las cosas principales se dan en los últimos años, 73, 74, 75, 76, 77 y 78, ¿no? Y aquí vemos en Wikipedia, por ejemplo, que dice que 81.200 muertos españoles, 50.000 muertos insurrectos, ¿no? Estas son las fuentes de Wikipedia, pues autores cubanos o de lo que sea, en fin, mentiras, ¿no? Y hay que decir que ya vimos que había mentiras en la guerra de Cuba del 95, la que hay siguiente, 10 años después más o menos, en 1895. Hay unas mentiras escandalosas, tanto de los insurgentes como de los americanos como de los españoles, ¿no? Y aquí vamos a ver que efectivamente esa mentira también es en la guerra de los 10 años, ¿no? Y tanto de los españoles como de los insurgentes, ¿no? Y también de los historiadores enemigos de España posteriores, que son los que se toman para la Wikipedia, para el disparate de la Wikipedia. Y vamos a utilizar un ejemplo de lo que son las operaciones de Cuba, ejemplo real, ¿no? No porque es que hay muchas publicaciones también en la propia época en Cuba, se van publicando en los diarios, los espías, los interesados, los enemigos, van publicando falsas operaciones, y hay muchas, ¿no? Tanto que la gente se lía, ¿no? Y no sabe qué es real y qué es mentira, ¿no? Y tenemos generales españoles, el general Concha, el brigadier Acosta, que hacen relaciones de operaciones falsas, omisiones, también porque estamos en una época en España en que están divididos políticamente, internamente en España, que si liberales, que si constitucionales, que si monárquicos con uno, con el otro. Entonces, el nombramiento que hace en la República de los generales allí, pues también se quiere contrarrestar eso, ¿no? Porque son opositores ideológicos de las guerras, de las tres guerras civiles que hay ahí en España en el siglo XIX, pues está liado con esto, ¿no? Entonces vemos que hay muchas mentiras, pero por todos lados. Y vamos a utilizar unas referencias de los combates que hubieron en 1883, 1873, del libro de la isla de Cuba del general Pieltain, que fue nombrado en 1873 jefe supremo de todas las fuerzas en Cuba. Y después cuando ya terminó su periplo de estar allí unos cuantos meses, un tiempo después hizo esta relación de los combates con la información que él tiene, ¿no? Y que él contradice tanto las relaciones que se publican en ciertos diarios en Cuba como las del general Concha como las del brigadier Acosta, ¿no? Entonces yo estas me las creo mucho más, ¿no? Entonces vamos a empezar. Cuba, 1873. Cándido Pieltain, nombrado en primavera de 1873 gobernador superior civil y general en jefe del ejército de la isla de Cuba, el 18 de abril del 73 llega a la isla, ¿no? Y vamos a ver las operaciones que él cuenta. Y para hacer una comparación del Wikipedia, decir 81.000 muertos españoles, a lo que dice este en operaciones, ¿no? Dicen que había 50.000 hombres españoles venidos de la península con 2.600 caballos y mulos y 42 piezas de artillería, ¿eh? Esto es lo que dicen, que ya estoy diciendo que yo desconfío incluso de las cifras oficiales de gente llevada y combatiendo por España en Cuba, ¿eh? Y esto tiene siempre que ver en relación con los useños al final, ¿no? Porque quien mantiene a los insurrectos son los useños, ya sean sus empresas o su gobierno,
que quieren ir a por Cuba en tratos con los insurrectos para entregarle las plantaciones, las producciones, etcétera, acuerdos comerciales, al final dinero y siempre detrás de todo la posible anexión por parte de los USA de Cuba, como han hecho con Puerto Rico y otros sitios, ¿no? Entonces, por esto es por lo que se dice que la guerra de Cuba va a ser muy dura, que España lleva allí mucha gente, que hay muchos leales a España, que hay muchos insurrectos, muchos combates, muchas bajas por enfermedades, ¿eh? Siempre en el trasfondo final de mandar un mensaje a los useños de que aquí van a haber muchos muertos, si ellos vienen al final. Que al final van a venir 15 o 20 años después. Y insurrectos en armas, dice que unos 7000, que no lo sé, ¿no? Y también dice Pieltein que de estos 54.000 hombres que había en estos momentos que se habían enviado de la península de Cuba, había un tercio o más de estas fuerzas estaban mermadas por las bajas comunes a todos los ejércitos y más en Cuba, ¿eh? Aquí lo estamos viendo de nuevo. Un tercio o más de 54.000 hombres, mermadas por las bajas comunes a todos los ejércitos y más en Cuba. Que yo pienso que esto es un mensaje a los americanos, ¿no? Bueno, pues seguimos. La insurrección, sin inspirar serios temores, en este 1873, ha crecido con relación a la primera mitad del año 1872, ¿no? Este año 1872, el conde de Balmaseda inicia una campaña enérgica, empezando con la muerte de algunos cabecillas, que permitió reducir hasta 200 hombres la fuerza de nuestras columnas, de cada una de las columnas, ¿no? Porque las columnas eran o de 400 o 500 o de 800 o 1000, o simples o dobles, ¿no? Y, en fin, que en el 83 ha crecido un poco la insurrección sin llegar a inspirar serios temores, ¿no? En la segunda mitad del año de 1872 y primero de 1873 los rebeldes tuvieron ciertas ventajas, se habían crecido notablemente y llegaron a establecer dos campamentos principales en Oriente, ¿no? Una en La Yaya, amenazando a Holguín, Cuba y Bayamo, y otro en La Mariposa, amenazando a Manzanillo, ¿no? Que constaban de 2000 hombres, cada uno, más o menos, y eran un pueblo cada uno con mujeres, niños, mercado, glorietas, y los mercaderes ambulantes iban a ese pueblo como a cualquier otro de Cuba, ¿no? Agramonte y otros cabecillas del centro hacían correrías por la zona de cultivo de Puerto Príncipe que ocupaba numerosas fuerzas para su custodia, ¿no? Estamos hablando de oriente, centro y occidente de la isla. El departamento occidental y las villas, que era un extenso y feraz territorio, permanecían libres de enemigos desde 1872, ¿no? La operación esta, que es más o menos la misma que va a hacer después, 15 años después, Weyler y todos los de la guerra de Cuba, de izquierda a derecha, de occidente a oriente, barriendo la isla, ¿no? Aprovechando que es estrecha y que se pueden hacer trochas dividiendo la isla. Pues ya en el 72, con la campaña enérgica de Balmaseda, se les manda al este de las villas, a la zona centro, este del centro y oriente, y entonces, separando las villas de su este y de los principales rebeldes, de las villas del este de las villas, ¿no? Había una línea militar débilmente construida, ¿no? Sin los medios de comunicación rápida que se necesita, pero que estaba bien cubierta por los soldados, ¿no? Distribuidos a lo largo de ella. Era la trocha del Júcaro a Morón, ¿no? Es una línea, pues, que está ahí, pues, entre el centro y este, ¿no? Perdón. Y esta es la trocha de Júcar a Morón, y otra línea se había empezado a construir entre Oriente y Centro
para aislarlos, ¿no? Al este de Puerto Príncipe, desde el Bagá a la Zanja, ¿no? Desde el Bagá a la Zanja, con verdadera solidez y hasta con lujo esta otra línea que está más al este de la de Júcar a Morón, ¿eh? Y se tenía la intención de dividir a su vez Oriente con otra línea, protegiendo las comarcas más ricas de Oriente, ¿no? Así, tanto el ejército como el país les entró la manía de las trochas, ¿no? Una manía que les entró allí con las trochas, y porque son trabajos colosales. Es una guerra dentro de presupuestos, de los presupuestos de España, sin la nacionalización de los recursos, donde hay que comprar sustentos a comerciantes, pagar con papel dentro de la isla, con las depreciaciones del papel impreso con respecto al oro, ya, y pagar con oro fuera de la isla, por ejemplo en Norteamérica, ¿no? Y entonces esto es una cosa muy distinta a lo que hacen, por ejemplo, los Estados Unidos o Inglaterra, ¿no? Ya sea en las guerras mundiales o ya sea ahora que simplemente imprimen papel y se lo aceptan, ¿no? Pues España ya ha venido sufriendo devaluaciones, ya no del 21, que han habido del 20, que ya hubieron devaluaciones, por ejemplo, las últimas 3 devaluaciones que hubieron antes de entrar en el euro, fueron demasiado negativas, ¿no? Pero ya mucho tiempo antes nos remontamos al siglo XIX y ya hay devaluaciones injustas de la moneda española, sea por la razón que sea, siempre los enemigos de España, los enemigos históricos de España, las élites, siempre por ahí. Y la cuestión es que eso, que es una guerra con pocos recursos, con dificultades económicas, ¿no? Dentro de presupuestos siempre. Y bueno, seguimos. En Cuba tenemos un ejército permanente de Cuba, ¿no? En Cuba teníamos los españoles, el ejército permanente de Cuba, que estaba allí antes de que empezara la insurrección. Luego el ejército expedicionario que viene de España para la campaña, que me parece que se renuevan cada 2 o 3 años. El servicio obligatorio era de 2 años, me parece. Pero luego los continuaban allí. Algunos los mandaban de vuelta a España, pero otros protestaban porque se quedaban ahí 1 y 2 años más de los 2 años en teoría que les correspondía, ¿no? Del servicio obligatorio. Y aparte de esto estaban los cuerpos de voluntarios de la isla, ¿no? Y también las tropas irregulares de locales, ¿no? En guerrillas volantes y locales. Y otras milicias, ¿no? La capital, las principales poblaciones y varios poblados eran cubiertos por estas milicias del país. Voluntarios urbanos, bomberos, al abrigo de ciertos destacamentos del ejército activo, ¿no? El ejército activo, como hemos dicho, constaba teóricamente de 54.000 hombres con 2.600 caballos y mulos y 42 piezas, que, vuelve a repetir el general Pieltein, que por causas naturales y otros quedaba reducido a 2/3 partes de eso, que ni siquiera va a ser eso lo que va a estar operativo seguramente. Es decir, en la guerra de los 10 años España mueve menos gente, bajo mi punto de vista, para las cosas que yo he leído y visto, mueve menos gente que en la siguiente que va a haber en el 90 y pico. Este ejército activo estaba dividido, lo dividió Pieltein en 4 brigadas o divisiones, 3 en Oriente y una en el centro, ¿no? Este va a ser el cuerpo de operaciones, ¿no? Estas 4 brigadas o divisiones. Con fuerzas más o menos numerosas de este cuerpo se cubrían poblaciones importantes, zonas de cultivo, trochas, nuevos poblados que actuaban como líneas de comunicación y aprovisionamiento. Entonces, con Pieltein se acordó la continuación rápida de la trocha del Bagá a la Zanja, la que hay más en el oriente, ¿no? La nueva que se está haciendo, ¿no? La continuación ya se ha hecho bastante, y también el mejoramiento posible de la del Júcaro a Morón, ¿no? Hay que decir que las trochas son trabajos colosales, ¿no? La del este, la de Júcaro a Morón,
Bueno, no, será la otra, la que están continuando. Es una masa de trabajos que asombra y exige mucho tiempo. La trocha del Júcaro es fuerte por las tropas que la guarnecían y que estaban a su vanguardia y a retaguardia, ¿no? Que se habían establecido. La trocha del Bagá a la Zanja, con la solidez de construcción de sus fuertes, enlazados hasta que se corría de uno a otro fuerte la palabra a viva voz, y había que asegurar ambas trochas por medio de vías férreas que van de norte a sur, para facilitar de acudir a cualquier punto de ellas, ¿no? Dice Pieltein que él llegó y a 2000 se les licenciaron por haber terminado su servicio en el 69 y en el 70. Hay que comentar un poco la ración ordinaria. Una ración de comida ordinaria era un puñado de arroz, un poco de tocino y 2 o 3 galletas, que a lo mejor se refiere a bizcocho, ¿no? Sin embargo, los grandes trabajos o marchas con dificultades, ¿no? Por zonas sin pueblos intermedios, eran la causa de bajas y anemias de soldados en Cuba, ¿no? Mezclado con esta ración ordinaria que no era todo lo completa, ¿no? Sin embargo, la ración extraordinaria era un suplemento de café, aguardiente, vino y azúcar, como suplementos en las operaciones más activas, ¿no? Por eso hay varias canciones cubanas antiguas, famosas, como la de Cantinera de Cuba, ¿no? Que habla mucho del aguardiente que hay en Cuba. Y entonces, aparte de ciertos ferrocarriles más o menos sectoriales que había por la isla, las comunicaciones eran caminos abiertos naturalmente por el paso de la gente, ¿no? Cuando llovía se empantanaban y los ríos eran torrentes insalvables, sin puentes. Por lo tanto, eran importantes las acémilas, los mulos, ¿eh? En general, la organización daba para 6 días de repuesto en raciones para una columna de 400 o 500 hombres, ¿eh? Es decir, que a los 6 días de operaciones había que rehabituallar, ¿no? Había que ir de nuevo a su punto de partida de la columna a rehabituallarse en víveres a los 6 días de operaciones o a otro punto, ¿no? 8 días seguidos de operaciones suponían un esfuerzo extraordinario, ¿no? Eh, Hombre, y hay que decir esto, que esto es verdad, ¿no? Tenemos la epopeya en la guerra siguiente de los que vinieron de Manzanillo a ayudar a los de Santiago de Cuba, que no llegaron por 2 o 3 días, que si no nos hubiera perdido Santiago de Cuba, no se hubiera cedido, ¿no? Y ya vimos también como los americanos cuando vinieron aquí se llevaron ahí unas palizas ahí en sus ataques, un montón de asaltos que hicieron, un montón de enfermedades que tuvieron, y visto lo que era avanzar en Cuba, verían que es una campaña enorme y se quedaron ahí en Santiago de Cuba, ¿no? Finalmente ahí en Guantánamo. Bueno, seguimos. Decimos que 8 días seguidos de operaciones, de excursión, suponían un esfuerzo extraordinario ya en nivel de previsión o de ingenio, en plan comando, y de arréglatelas como puedas, ahí en la selva. También sobre las municiones dice que había mucho vicio de hacer fuego en demasía, por afición, como si fuera pues tiroteos, fiesta, ¿no? Y que solían llevar para 3 o 4 combates de estos grupos de 400 o 500 hombres, ¿no? Munición para 3 o 4 combates. Se van haciendo adquisiciones progresivas de acémilas en buenas condiciones. Se dota a los talleres de ambas trochas con sierras de vapor y otros útiles para la construcción de carros, de carromatos, de madera. Las armas, pues habían fusiles belgas de 1857 y también carabinas Remington modernas con bayonetas, machetes e incluso lanzas en los jinetes,
En general, el enemigo rehuía el combate, ¿no? Si no tenía amplia ventaja de fuerza y posición, ¿no? Por eso también se le combate al enemigo con propia guerrilla o contraguerrilla de los batallones, volantes o fijos, ¿no? Cuyos servicios de varias clases eran muy valorados, ¿no? Los voluntarios urbanos y las milicias leales también eran muy numerosos. Dicen que 54.000 leales con 11.000 caballos. Fijémonos qué disparate. Vamos, me cuesta a mí creer esto, ¿no? Que hayan 50.000 leales y aparte 50.000 expedicionarios que hayan venido para la campaña. 110.000 con 13.000 caballos y estés tratando de cazar dos campamentos con 2.000 hombres cada uno, enemigos insurrectos, eso es que es ridículo. Seguimos. Se quería dar un gran impulso a las trochas, ¿no? Cuando llegó el Pieltein ¿no? Y entonces Pieltein diseñó una cosa ahí y pidió a los propietarios de ahí de toda Cuba 2.000 esclavos, de los que tenían ellos, esclavos negros, pero estos los propietarios le ofrecieron 3.000 asiáticos contratados por 3 meses, que efectivamente los trajeron y se pusieron ahí a trabajar duro, ¿no? Pero decía que los esclavos negros trabajaban más que los asiáticos. Pero que como los asiáticos eran 1.000 más, que por eso esto para trabajar los avances en las trochas, que son trabajos inmensos, aparte de todos los militares que ya hay trabajando en las trochas, que estamos hablando de trochas en muros de 50 kilómetros, 60 kilómetros, 30 kilómetros, con un montón de fuertes, un montón de estacadas. Hay que hacer mucho trabajo ahí. Las trochas, pues son blocaos y estacadas que los unen y son útiles para conocer cuando el enemigo la cruza y para dificultarla y dar tiempo a que llegue gente que esté por ahí cerca vigilando la trocha, ¿no? Pero serían trochas más fuertes con un ferrocarril que las recorriera de norte a sur, ¿no? En ambas trochas, ¿no? Sería 50 kilómetros de raíles para la del Bagá, la que hay más al este, y 60 kilómetros de raíles para la del oeste, que eran raíles que habían que adquirir. Con Pieltein, que solo estuvo desde abril hasta final de octubre, 5 o 6 meses, se compraron 40 kilómetros para la trocha este, la de más al este, y una locomotora también se compró en USA, y todo esto con dificultades de presupuestos y tal, pero claro, comiendo galleta y un poco de arroz. Luego también hay telégrafos por la isla, tal. Hay un cable submarino desde ya en esta época, cable submarino a España, y que este cable submarino mantiene las comunicaciones diariamente con la colonia, y resulta que también une La Habana con Santiago de Cuba, ¿no? Y que este era el más fiable que tenían en unir ambos extremos de la isla, ¿no? En Cuba, las operaciones en gran escala en verano eran muy difíciles, por eso se veraneaba, ¿no? A principios de noviembre se hacía campaña hasta mediados de abril, ¿no? Sin embargo, el general Pieltein estuvo en la peor época para hacer campaña, ¿no? De abril a octubre, en Cuba son la estación de lluvias, tempestades, fiebre amarilla, vómito, mosquitos, cólera, tétano para los heridos, disentería, calenturas malignas, marchas por terrenos cenagosos empantanados, campamentos sobre lodo y al aire libre, ¿no? Que causan numerosas bajas entre los europeos, ¿no? Y esto lo dice entre los europeos, mientras que los tropicales, los nativos tropicales, que ya llevan allí aclimatados generaciones, no sufren estas bajas, ¿no? Mientras los europeos sí. Y esto que lo sepan los americanos. Así, en teoría, del 18 de abril de 1873, que llega Pieltein, hasta el 31 de octubre del 73,
era una etapa que habían calificado otros cronistas y generales como de espera y preparación. Pero Pieltein se plantea cierta actividad para aliviar el centro y oriente, donde había recibido avisos de que estaban amenazadas Manzanillo, Bayamo, Holguín y Cuba, ¿no? Por varios campamentos ahí que habían puesto en el centro este y oriente los insurrectos. Se publican por la opinión pública o quien las publique falsos partes de operaciones por los agentes insurrectos. Los rebeldes se aprovisionan por mar desde USA a través de su gente allí en USA y de quien le da a su gente al final, que son los americanos, las empresas o los gobiernos americanos, totalmente desagradecidos e inconscientes de lo que hacen, porque más decisiva que España no hay ninguna aportación en la guerra de la independencia tan dura que fue de los colonos americanos con Inglaterra. Ya lo hemos visto, fue ayudas inmensas, Entonces eso hay que agradecerlo. Y aquí claramente está pecando la nación americana por culpa de sus élites o su inconsciencia. Incluso el brigadier, como hemos dicho, Acosta publica falsedades de las operaciones en el periodo de Pieltein por una predisposición en contra del general o por estar comprado y ver que con Pieltein se trabaja bien, porque según llega Pieltein, unos avances fortísimos en la trocha, 3.000 hombres más trabajando en la trocha, y no solo eso, muchos hombres que estaban repartidos por Cuba de manera, ¿cómo se dice?, sin hacer nada, en destinos, en representaciones. Dice que consiguió obtener unos miles de traerlos de nuevo a la actividad de operativos, ¿no? En fin, las envidias o lo que sea, o las diferencias de posturas políticas. Entonces ya vamos a empezar con las operaciones. Entonces, tenemos que decir que esta guerra es otra guerra injusta, otra guerra hija del demonio de la ambición de unos pocos en Cuba, que quieren mejorar su situación, y de unos cuantos en América, y ambos están relacionados con el comercio, con el conseguir dominios y producciones, y esas son las principales causas de la guerra. Porque negros hay muchos también luchando por España, y esclavos pues habían, sí, pero tendrían sus derechos como los habían en otras partes del mundo, y seguro que distintos, los esclavos americanos del algodón a los esclavos cubanos, seguro que hay españoles, es distinto. Bueno, seguimos, vamos a ir ya con las operaciones para ver qué gran mentira es esto de 81.000 muertos españoles en la guerra de Cuba del 68 al 78. Empezamos abril-mayo con Pieltein, ¿no? Tenemos unos 29, vamos a narrar. Primero, la guerrilla de... Decimos, 1. La guerrilla de Santander apresa a partida de bandoleros con su jefe. 2. El brigadier Weyler, por Sierra de Najasa y Chorrillo, en el centro, apresa 19 enemigos y 10 caballos, con un herido propio, por arma blanca. Tercero, en el Caimito, defensa contra fuerzas muy superiores, rechazándolas con pérdidas por un muerto y 2 heridos propios. Cuarto, choque del comandante Lambar, los enemigos se retiran en dirección a San Agustín, por donde sufrieron emboscadas con bastantes pérdidas, por 7 muertos y 17 heridos propios. Quinto, combate del día 28 de mayo por 3 columnas contra 450 rebeldes
que fueron expulsados de su posición y dispersados, y de nuevo batidos en Minreal y por la noche entre Guillén y Majibacoa, causando bastantes pérdidas y cogiéndole la munición y armas, por 5 muertos y 4 heridos propios. Sexto, 8 de mayo. Los insurrectos se presentan en zonas de cultivo de Puerto Príncipe. Salen de Molina 15 caballos y 20 infantes, y se defienden de fuerzas muy superiores. Llega el coronel Abril, jefe de los cultivos, a apoyar, y carga temerariamente contra fuerzas superiores, con 48 muertos propios por otros enemigos. Séptimo, 3 días antes de esto, en Oriente, en Naranjo Grande, Holguín, la columna de Bailén encuentra al enemigo atrincherado. 3 horas de fuego y son desalojados. Ataque simultáneo por frente y por flancos, haciendo fuego de artillería a 150 metros de la trinchera, con muchas bajas en los insurrectos, perseguidos hasta Sabanilla, donde se desbandan en completo. Se les destruyen varios campamentos en esa zona, y de nuevo batidos, y con bastantes pérdidas en Naranjo Chico también, por 3 muertos y 11 heridos propios. Eso será lo de Naranjo Chico. Lo de Naranjo Grande, con 3 horas de fuego y son desalojados, ataque simultáneo por frente y por flanco. Se corresponderá con 3 muertos y 11 heridos propios también. Es eso. Octavo, el 12 de mayo, combate en Jimanguayú, donde fue muerto el general insurrecto Agramonte, junto a otros muchos partidarios suyos, con 800 enemigos de infantería y caballería, contra 650 hombres y una pieza y 60 artilleros de los españoles, ¿no? Los insurrectos dejaron muertos, armas, caballos y otros útiles, por 6 muertos y 15 heridos propios. Noveno, el 11 de mayo, un rechazo de 20 guerrilleros, un rechazo de 20 guerrilleros, que rechazan 20 guerrilleros el ataque, y otro de 40 cazadores que rechazan el ataque también, ¿no? Sin bajas. El 30 de mayo, décimo que estamos diciendo, el 30 de mayo, el coronel Camino persigue a Modesto Díaz, el 1 de junio le da alcance en Guisumabo, batiéndole junto a otros acampados en campamentos de 200 bohíos, por 2 muertos y 14 heridos propios. Se dispersan y se les persigue durante 3 días más, dividiéndose los perseguidores se dividen en 2 columnas. Modesto contraataca contra una de estas columnas que ya estaba en inferioridad numérica, ¿no? Contraataca en los montes de la Bermeja, con rudo combate, con 19 muertos y 52 heridos o contusos propios. Se retiran los rebeldes con pérdida de hombres, armas y efectos. 11. Una partida de 42 hombres del batallón de Antequera que regresaba de llevar convoy fue sorprendida en su vuelta con 32 muertos. Después de lo de Agramonte, 12. Después de lo de Agramonte, se hace un operativo con 3 columnas combinadas. El enemigo intenta romper la línea de estas 3 columnas, siendo obligados a retirarse con más de 160 muertos del enemigo, por 20 muertos propios y 59 heridos propios o contusos. 13. El 6 de junio, la columna del coronel Vilches sorprende al campamento de Vicente García y otro cabecilla a orillas del río Calloso, en Tunas, causándole bastantes bajas, incluido el capitán Ortiz rebelde, armas, municiones, caballos y efectos, con solo 1 muerto y 7 heridos propios. 14.
Con todas estas victorias el espíritu de la tropa se eleva y se monta una semicolumna de música armada, de los músicos del ejército. Y también se rellena con convalecientes de Holguín, ahí medio enfermos o recuperándose. Y esta semicolumna alcanzó al enemigo en San Juan de Altamiras, el día 9 de junio, causándoles bajas. Huyen, dejan armas de fuego, caballos y botín de sus correrías por el Jarcial, por solo un herido propio. 15. El coronel Arias, en el Curial, batió el 10 de junio a unas partidas en su campamento. Huyen, con pérdidas, se les persigue hasta el 19, que se fraccionan en la sierra. Y por 4 muertos y 9 heridos propios. 16. El día 8 de junio, la columna de Balmaseda llega a Guaymaro, después de 5 días de operaciones, en que derrotó a varias partidas, muriendo sus coroneles rebeldes Magín Díaz, Máximo Ramos y bastantes más. Herido Félix Aguirre, teniente coronel de Agramonte, con 16 prisioneros, muchas armas y 25 caballos, por solo 2 heridos propios. 17. Otra columna se bate. Huyen los enemigos. Contra 200 hombres, otra contra de 50 hombres y otra de 30 hombres, que todos huyen, rehuyen el combate y abandonan armas y caballos. 18. 11 de junio. Zona de cultivo de Puerto Príncipe. Se sabe de partida rebelde de Sanguilí, superior en número, pero Romaní decide salir a buscarla a pesar de ser inferior en número, sin dar aviso y sin las debidas precauciones. Fueron envueltos por tropas superiores en número, con 44 muertos propios, y el resto de la tropa se retiró, ¿no? Esta partida rebelde fue alcanzada en Limones por la columna de Talavera, atacándosele y causándole muchas bajas. Se cogen 12 caballos y 4 mulos, armas, monturas, municiones, la cartera de Sanguilí con papeles, víveres, etc. Esta partida vuelve a huir, ¿no? Y ya al regreso, esta columna de Talavera, que ha venido de castigar a la de Sanguilí, al regreso hacen una batida por la zona de cultivos, donde lo de Romaní, que salió a buscarla, y encontrando 24 cadáveres de insurrectos sin sepultar, entre ellos el comandante Uriarte. Bueno, aquí no estamos hablando de los muertos de lo contrario, ¿no? Estamos fijándonos en los muertos propios, pero los muertos contrarios son más elevados siempre, casi siempre, salvo en estos que estamos diciendo ahora mismo, que hemos dicho. Eh, 19. Otra muerte del cabecilla Aguilar. El ataque rebelde a Nuevitas rechazado el 21 por la tripulación de un barco y por los voluntarios que les persiguieron. Esto es más en junio, ¿no? Bien, el enemigo sufría un verdadero quebranto cada vez que se combatía. Huía continuamente o era rechazado. No recibía los auxilios que se le preparaban en USA, ¿no? Hay quietud de los insurrectos en todo el mes de julio. 20. En agosto, ataque rebelde de las partidas del centro a Nuevitas, defendida por voluntarios y marinos. Y también defendieron los enfermos de un hospital que entraron en fuego mandados por un oficial de sanidad. Los defensores tuvieron 4 muertos y 6 heridos propios por 3 muertos y muchos heridos enemigos. 21. Máximo Gómez, con las partidas del centro, ataca algunos fuertes, puestos y poblados. Siendo rechazado, ataca a una semicolumna por Puerto Príncipe. Pero la caballería nuestra le carga, causándole bajas, armas y monturas por solo 2 heridos propios. Luego
Máximo Gómez atacó Llur, siendo rechazado, pero al retirarse encontró a 50 hombres del regimiento Talavera, que resistieron bravamente a fuerzas muy superiores, quedando en el campo 31 muertos propios y 8 muertos del enemigo. Después fueron los de Máximo Gómez a las yeguas, donde no pudieron entrar y dejaron algunos muertos, por 2 muertos y 3 heridos propios en las yeguas. Se les persigue por varias columnas. En su rastro se encuentran otros 18 muertos enemigos por las heridas. El 27, en otra cosa, es muerto el coronel rebelde Zayas. 10 rebeldes se entregan al indulto llevando la cabeza del cabecilla Arias. Es decir, los cabecillas ya en el 72 fallecen muchos y en el 73 ya estamos viendo un montón de cabecillas que fallecen. 22. Estamos ahora en Oriente. El 13 y el 14 de agosto, Calixto García batido en Arroyo de Flores y en Mano Pilón, por la columna del coronel Diéguez, con 3 muertos y 23 heridos propios. Y hay que decir que todos los descalabros sufridos por los españoles y leales en esta época, tuvieron por causa exclusiva la excesiva confianza de los jefes. Y ya lo decía Martínez Campos, que era también durante ese tiempo jefe superior de allí, o uno de los que estuvieron, que si el enemigo no era superior en el triple de fuerzas, yo recuerdo que dijo en el triple, que había que atacarle, porque es que salían huyendo siempre de los enemigos, ¿no? Y hay que incidir de nuevo en que esta es una guerra injusta, una guerra de interesados, de unos cuantos interesados que quieren ampliar su comercio, sus tierras que tienen, quieren comerciar más, porque el gobierno controla parte del comercio. Los americanos también quieren las tierras y quieren el comercio, ¿entiendes? Y entonces, por eso es por lo que hay una guerra, simplemente por eso. Aquí no hay explotación de esclavos inhumanamente ni nada de eso, que eso ya había en España, sin ser esclavos. Inhumanamente comparado con lo que eran los esclavos en USA, me refiero, lo que se entiende por esclavos, ¿no? Luego, 23, otro, fines de septiembre, en Oriente también, el coronel Diéguez, con 400 hombres, es rodeado en la zona que guardaban por fuerzas que le triplicaban y tenían en la zona numerosos confidentes, ¿no? Entonces, herido y prisionero este coronel, con 125 bajas, incluyendo muertos y heridos, no 250 bajas como dice el brigadier Acosta, sino 125 bajas incluyendo muertos y heridos. Y contusos, que aquí también se cuentan las bajas como contusos. La columna del coronel se retira, no sin dejar muchos enemigos en el campo. 2 días después, el coronel Esponda alcanza a estos enemigos en la Chaparra, batiéndolos en 3 horas y media de combates, apoderándose de su campamento con solo 11 bajas propias en la tropa. 24. El 28 de septiembre, en Centro, ataque de Máximo Gómez a Santa Cruz del Sur, rechazado con pérdidas, pero se llevan municiones, por 7 bajas propias, ¿no? 25. Febrero de... 2 de septiembre. Volvemos un poco atrás. 25. 2 de septiembre. Ataque al Cafetal Guadalupe, defendido por solo 7 soldados y 3 movilizados. Rechazados con 8 bajas enemigas, entre ellas un teniente, sin pérdidas propias. 26. 100 enemigos atacan La Macha, rechazados dejando muertos, sin pérdidas propias. 27. Otros 200 insurrectos rechazados por Vistahermosa, con un muerto y un desaparecido propio. 28. En septiembre causaron nuestras columnas numerosas bajas enemigas,
prisioneros, destruyeron más campamentos, el 17 campamento en Montetoro, el 19 en la Emilia, el 20 en Macanales y en la Caoba, por las 3 divisiones, quedando el enemigo a más de 20 leguas de la trocha de Júcaro a Morón. O sea, ya muy metido hacia el oriente, ya eh, terminando de limpiar. 29, octubre, un oficial y 2 más del puesto de la Zanja, que era el extremo de la trocha, el extremo sur de la trocha que hay más al este, de la última que se está haciendo, se venden a insurrectos, ¿no? Y entregan el fuerte a Vicente García, sin disparar un solo tiro, ¿no? Y este Vicente García libera a los restantes 33 hombres que defendían el fuerte este de la Zanja. Y luego 30, el último combate, que es no combate, sino hecho, y es que hacía mucho tiempo que se preparaba en USA, en América, una expedición filibustera, ¿no? La más importante que se había hecho a la mar desde el comienzo de la insurrección. Esta expedición pues lleva hombres, lleva cabecillas, instruidos, lleva materiales, cañones, artillería, llevaba bastante artillería, municiones, ¿no? Entonces se recibieron avisos de ella, se comunicó al comandante del apostadero naval, que es la Marina y los guardacostas, y se comunicó a las divisiones de tropa, ¿no? Se preparó una especial vigilancia en todo el litoral. Desde septiembre los avisos iban con detalles del buque, tripulación, pasaje, armas, pertrechos, fecha de salida, ruta de así para engañar, posibles fechas de llegada. Se preparó la vigilancia tal que en esta época los insurrectos no pudieron introducir nada, ¿no? Y entonces este vapor Virginius fue detectado y detenidos los notables cabecillas y los recursos que él llevaba, que era la mayor envío que iban a hacerse desde que se había empezado la insurrección, porque incluso llevaba artillería y gente, artillero y todo eso, ¿no? Y ya a 31 de octubre, que es cuando se va Pieltain, por lo que sea lo relevan, o... Entonces los insurrectos en Oriente apenas llegaban a 3.000 hombres y no alcanzaba esa cifra las del centro, que seguramente serán menos, ¿no? Entonces vemos aquí que esto es un ejemplo, 6 o 7 meses de combates, y a pesar de que se diga que es la época del verano y tal, hay una actividad frenética de columnas, movimiento de columnas, asaltos por aquí, por allá. O sea que eso de que en verano mucho enfermo, muchos muertos, aquí hay mucha actividad. Y hay que decir una cosa que es un buen ejemplo este tramo de 6 o 7 meses para extrapolarlo al resto del proceso de la guerra, porque es un tramo que está, pienso yo, por encima en actividad que el resto de los comandantes. Ya lo dice Pieltain, que él piensa que hizo más que el que le relevó después, con toda la preparación que había hecho, y después ya en noviembre viene época de más, que menos lluvias, ¿no? Y también dice en este libro Pieltain que del 72 al 73 hay una subida, hay un pequeño incremento de la actividad y de la insurrección, hay una alimentación de la insurrección, con su resultado era que cuando llega en abril habían amenazas en el centro a Manzanillo y en el este a Holguín, Bayamo y Cuba, ¿no? Cuba debe ser Santiago de Cuba, se entiende. Y entonces por eso se puso esta actividad, ¿no? Que sirve como ejemplo para extrapolarlo a lo demás, porque es un ejemplo que pienso yo que está por encima de la media de lo que hay en actividad y por lo tanto en bajas reales, no propaganda, propaganda de los insurrectos y propaganda de los propios españoles que son opositores entre sí por causas políticas o porque como siempre el enemigo
compra a quien puede, incluso en el ejército español, como se ha demostrado el oficial este de la Zanja que entregó su puesto, ¿no? Bueno, era un oficial, dicen, ¿no? Entonces, haciendo un recuento de estos meses con 30 acontecimientos de hechos de guerra reales que cuenta el general Pieltain, ¿eh? Sale unos recuentos, según Pieltain, de unos 280 o así muertos, ¿eh? Y unos 240 o así heridos, ¿eh? Entre todos estos que hemos dicho, ¿no? Nosotros hemos contado 234 muertos, más 125 bajas, más 11 bajas, más 7 bajas, que ahí las bajas habrán muertos, heridos y prisioneros, ¿no? Más, aparte de esto, 240 heridos, ¿no? Y según Pieltain, unos 280 o así muertos es lo que ha habido en este periodo de ejemplo, que es de mayor actividad, por ejemplo, que en que yo estimo que que el que había antes de Pieltain en finales de principios del 73, finales del 72, y también por un comentario de Pieltain que hubo más actividad que el que le siguió, que ya sería el 73-74, ¿no? Entonces sirve perfectamente como modelo para extrapolarlo, incluso estará por encima, para lo que son los 10 años de guerra, la guerra de los 10 años, que va de octubre del 68 hasta el 78, ¿no? Y pues hay, así en general de propaganda, pues hay unos... ¿De propaganda qué quiere decir? Que o son autores que creen a los testimonios falsos cubanos, independentistas, insurrectos de la época, o a los falsos españoles, ¿no? Y falsos españoles es dos cosas. Los que van contra, por ejemplo, Pieltain, estos que hemos dicho que se equivocan en lo que dicen, o los falsos españoles de lo oficial español, de lo que se lleva, lo que se pierde, etcétera, en el global, ¿no? La cuestión es que aquí, por ejemplo, en Wikipedia vemos así como unos 40 hechos así de cronología, con unos 40 hechos, ¿no? Y nosotros hemos contado 30 solo en el 73, ¿eh? Y han sido junio, o sea, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, que son 7 meses y medio, ¿no? Pues eso, si en 7 meses y medio de mucha actividad hay 280 muertos en combate, en 100 meses, por ejemplo, que puede ser 10 años más o menos, pues entraríamos en una regla de 3 de 3.700 muertos en combate, ¿no? Que realmente van a ser menos, porque yo, por las cosas que he leído, no hay tanta actividad de combates y tanto riesgo de columnas, como lo hay con Pieltain. Yo pienso que ha sido el más activo de todos, ¿no? O uno de los más activos. Entonces, mi opinión es que los muertos en combate no van a llegar a esos 3.700, ¿no? Que es una diferencia abrumadora con respecto a Wikipedia, que dice 81.000 muertos, 81.000 muertos, cuando hemos visto todos estos combates, 30 combates, y en estos 30 combates que se puedan considerar desgraciados hay 4 o 5. Uno con 48 muertos, otro con 19, otro con 32, otro con 44, otro con 31, y luego el de las 125 bajas, que hay bajas, hay muertos, heridos y prisioneros. 125, ¿no? Mm, mm, no parece que hayan... Estos son descalabros, ¿no? Pues no parece que hayan tantos descalabros después, ¿no? Y de todas maneras están muy lejos de decir 81.000 muertos, como dice Wikipedia, ¿no? Hay que recalcar esto. La mentira por un lado,
en la guerra justa de independencia de Cuba. No es una guerra justa, es una guerra comercial y del interés de unos cuantos que quieren mejorar su estatus o que quieren más dinero, igual que ahí pagan a los soldados, pues pagan a quien haga falta, ¿no? Los que están interesados. Es una guerra injusta porque España se merece Cuba. ¿Por qué se merece Cuba? Porque la ha colonizado, la ha civilizado, la ha cultivado, ha puesto todas esas producciones agrícolas que hay por todos lados, con todos los ingenios, canalizaciones de los ríos, la ha defendido durante más de 3 siglos o 4 siglos, porque eso fue en el 1500 cuando empezó a colonizarse, ya con Cortés llegó allí el mismo Cortés, desde 1500 hasta 1890 y tanto, 400 años que sin duda España es el padre de Cuba, de todo. Y lo que ha llevado allí España, ya sean negros u otros, juntos con los egoístas que solo piensan en ellos, y los egoístas de USA son los culpables de las guerras de Cuba, ¿no? Y luego hay que decirle, a si hay algún patriota cubano ahora, tiene que saber que su patria no es esa Cuba, esa es la patria que le han hecho en el run run, en el mantra, que le han comido el tarro. Pero la patria justa, la que hay que agradecer a el que te ha dado el esquema, el que te ha dado la vida, la vida que te haya dado, y el que te ha dado una seguridad, una cultura y muchas más cosas, la patria de verdad es España, Y con esto queda claro que es una mentira gordísima decir 81.000 muertos españoles o para el bando español, entre leales y españoles. Es una mentira gordísima. Igual que es una mentira gordísima decir, como dice Wikipedia, 50.000 muertos en el bando insurrecto. Eso es otra mentira gordísima. Y Y también es una mentira gordísima el decir que España, en el momento que estaba Pielten allí, había llevado 50.000 expedicionarios y tenía 50.000 leales cubanos también allí movilizados. Eso también es una mentira. Es decir, mentiras a gogo. Y por supuesto en el Wikipedia. Vale, muchas gracias.